por ejemplo, puede decir no es cierto y si no entendió bien puede aclarar. Y esa aclaración, en el caso de que, en el caso de que haya respondido mal, por ejemplo, dijo no es cierto y tenía que decir sí es cierto, si hace esa aclaración al lado de no es cierto o sí es cierto, podría salvarlo, o sea, podría modificar esa respuesta mal dada que dio. Entonces, en el día de mañana, cuando ustedes tengan sus casos, es importante, porque esta es una prueba, es muy importante. Si bien es cierto, en el juicio laboral, la confesión en juicio, la absolución de posiciones en tiempos atrás, era la madre de era denominada la madre de las pruebas de la confesión en juicio. Sin embargo, hoy en día, esta prueba fue quedando, fue quedando un poco atrás. O sea que hoy en día, este tipo de pruebas ya no es considerada la madre de las pruebas. ¿Por qué? Porque justamente en la Constitución Nacional, ¿verdad? O sea, existe una controversia, ¿verdad? Con el tema de que nadie puede declarar contra sí mismo en un juicio. Entonces, con el correr del tiempo fueron presentándose acción de inconstitucionalidad, atacando esta prueba, ¿verdad? De que no puede ser considerada una prueba madre. ¿Por qué? Porque no es, supuestamente, algunas personas, o sea, los llaman o los consideran de inconstitucional a este tipo de prueba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente dice que nadie puede declarar en contra de sí mismo de lo que está establecido en la Constitución. Y sin embargo, esta prueba, ¿qué es lo que hace? Que una de las partes del juicio hace contra sí misma, así dice en el concepto, ¿verdad? Es el testimonio de una de las partes del juicio que hace contra sí misma, reconociendo la verdad de los hechos alegados por el adversario. Entonces, es aquí donde existe una contradicción, ¿verdad? Con lo que está establecido en nuestra Constitución. Entonces, ese fue y es uno de los motivos por el cual esta prueba quedó hoy por hoy en el juicio laboral. O sea, anteriormente, si una de las partes, por ejemplo, el trabajador era preguntado a través de una posición en un juicio y se le preguntaba, diga cómo es verdad que usted fue despedido justificadamente. Y si el trabajador respondía, sí es cierto, porque este tipo de posiciones es muy confusa para un trabajador que no sé, siempre doy el ejemplo de un trabajador rural. ¿Por qué? Porque ellos están en el campo y es como que se le complica o tienen menos conocimiento, ¿verdad? De la gente que de la zona urbana, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces, a ese tipo de trabajadores, cuando se les realizaba este tipo de preguntas, ellos no entendían y decían nomás si es cierto o no es cierto. Y de repente, si le hacían una pregunta, diga cómo es verdad que usted fue despedido justificadamente. Y el trabajador decía sí es cierto. Entonces, al decir sí es cierto, todas las pruebas que su abogado realizó para demostrar que él fue despedido injustificadamente quedaba sin efecto por el solo hecho de que él dijo que sí es cierto que él se despidió injustificadamente, pero en realidad, ¿qué es lo que pasó con él? Que él no entendió en realidad porque se le preguntó en forma afirmativa. Entonces ahí él dice sí es cierto, o sea, él acepta un hecho que no en realidad no era. Entonces, anteriormente, con sola esa confesión que el trabajador hacía, ya se rechazaba, por ejemplo, una demanda. Sin embargo, hoy en día, este tipo de prueba tiene que estar cotejado, ¿verdad? Con otros tipos de pruebas importantes, como ser testificales, instrumentales, informes. Entonces, se sigue utilizando, o sea, es también una prueba que podría, ¿verdad?, ayudar dentro del juicio, pero ya no se le tiene más el mismo valor que se le tenía antes. O sea, que con el correr del tiempo, hoy en día esta prueba
ya no es considerada la prueba madre en un juicio laboral. Bueno, eso es lo que significa la confesión en juicio. Bueno, interrogatorio de la juez, contraparte o del juez. Las partes pueden ofrecer y requerir el practicamiento de la absolución de posiciones en la etapa procesal oportuna, audiencia de ofrecimiento y recepción de pruebas, solicitando la comparecencia de la parte contraria para que absuelva posiciones con juramento sobre hechos controvertidos y conducentes para la solución del litigio. Esto está establecido en el artículo 142 del Código Procesal Laboral. En el acta se utiliza la expresión diga como es verdad, práctica que evita la discusión ante lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que es lo que recién le había comentado. Lo que estoy leyendo nomás ahora para que puedan entender mejor. En la audiencia de absolución, a más de las posiciones contenidas en el pliego, las partes tienen la posibilidad de dirigir otras no contenidas en el mismo. Posiciones ampliatorias, o sea, son denominadas posiciones ampliatorias. O pedir que sea aclarado el sentido de una posición o para precisar el alcance de una respuesta. También el juez podrá interrogar de oficio a las partes en cualquier estado del proceso y para la averiguación de la verdad de los hechos controvertidos. Esto está en el 142 y 152 del CPT. Bueno, una vez que es presentada el pliego de posiciones, en el juicio se acordaron de que hay una posición muy importante que se olvidaron mencionar, porque el pliego de posiciones se presenta 1 hora antes de llevar a cabo la audiencia de confesión o solución de posiciones. Esa es la regla. 1 hora antes se tiene que presentar, ¿verdad? En el juzgado. Ahora ya, o sea, lo que no son en forma electrónica o lo que son en forma electrónica se alza, ¿verdad? Al sistema. Entonces, 1 hora antes. Y podría darse el caso de que al momento de la audiencia se percataron de que se olvidaron de una posición muy importante para ustedes, para el hecho controvertido del juicio. Entonces, tienen la posibilidad, no importa de que no hayan mencionado, tienen la posibilidad en el momento de la audiencia de realizar más posiciones. Y eso es lo que se denomina o se llama posiciones ampliatorias. También el juez de oficio puede interrogar a las partes. O sea, esa es una facultad, o sea, que el juez tiene, la ley le concede o le otorga al juez la facultad de poder interrogar de oficio a las partes, a la persona que está realizando la audiencia, a la persona que está respondiendo a las posiciones, puede realizar de oficio las preguntas que considere pertinentes siempre y cuando tenga que ver con los hechos controvertidos y que tenga el fin también de poder esclarecer los hechos. Siempre cuando el juez hace oficio de algo tiene que ser para esclarecer los hechos. O sea, más adelante vamos a ir hablando de eso, ¿verdad? Porque las posiciones que son dirigidas a las otras partes se tienen que relacionar con los hechos controvertidos. O sea, todo lo que tiene que ser sobre hechos que están contenidos en el escrito de inicio de demanda y en el escrito de contestación de la demanda. Nunca, jamás puede dirigirse una posición el cual no fue sobre un hecho que no está ni en el escrito de inicio ni en el escrito de contestación. Si eso ocurre, ustedes pueden oponerse. O sea, como abogado, el abogado puede oponerse a que se le dirija esa prueba alegando eso, o sea, fundamentando de que no puede ser dirigida esa pregunta. ¿Por qué? Porque no es un hecho
controvertido dentro del juicio o es un hecho que no está en el escrito ni de inicio ni de contestación de la demanda. Entonces, en ese caso, el abogado se puede oponer a que se dirija esa posición. ¿Y qué es lo que hace el juez? Corrobora que efectivamente sea eso y hace lugar a la oposición y no se le dirige esa pregunta. O sea, tiene la opción de no dirigirle o de modificar esa pregunta, ¿verdad? Entonces, muy importante cuando se realiza este tipo de prueba, este tipo de pruebas, cuando se realiza, cuando están en la audiencia, tienen que mirar bien si realmente las posiciones que son dirigidas se basan sobre hechos controvertidos dentro del juicio. Bueno, relación y contenido de las posiciones. El pliego de posiciones, ¿qué es el pliego de posiciones? Es el conjunto de afirmaciones que el ponente formula a fin de que el absolvente se expida sobre ellas en oportunidad de la audiencia que le señale el juez a tal efecto. La posición consiste en la intimación que hace una de las partes a la otra para que reconozca o niegue la existencia de un hecho conducente al litigio, que es lo que le acabo de decir. Cada posición constituye la afirmación de un hecho por parte del ponente, configurando para él un reconocimiento del mismo, pues afirma la existencia de un hecho, aunque después el absolvente lo negara. Forma de las posiciones. Las posiciones deben guardar determinados requisitos y ellas deben ser formuladas por escrito en términos claros y sencillos, concerniente a los puntos controvertidos que puedan ser de conocimiento del absolvente. Acá, en este primer punto, para que no se confunda, porque habla acá de cómo debe ser o cuáles son los requisitos que debe guardar las posiciones, formulada por escrito, pero existe una excepción a esta regla de que sí pueden realizar las posiciones ampliatorias. Para que no se confunda, nomás le vuelvo a mencionar, ¿verdad? De que si bien es cierto, es por escrito, pero tienen la oportunidad, las partes, en el momento de la audiencia, realizar las preguntas ampliatorias. Bueno, en términos claros y sencillos, concerniente a los puntos controvertidos que puedan ser conocimiento del absolvente. 2, claras y concretas, es decir, no prestarse a doble interpretación, lo que podría inducir al absolvente a un error. También las posiciones deben ser claras y concretas, o sea, en una posición, cuando se dirige una posición, tampoco pueden existir dos preguntas. O sea, tiene que ser una sola posición. Por ejemplo, no pueden realizar una posición de la siguiente forma. Diga como es verdad el absolvente de que usted tiene una antigüedad de 4 años y de que el salario que usted percibía era de 3 millones de guaraníes. Ahí ya existen dos posiciones. Entonces, ese tipo de posiciones no puede ser dirigida al absolvente. ¿Por qué? Porque eso te puede inducir al error. Porque no puede decir, uno no puede decir si es cierto y no es cierto, porque ahí existen ya dos preguntas. ¿Por qué? Porque se le dirigió una posición con respecto a la antigüedad y también se le dirigió una posición con respecto al salario. O sea, ese tipo de posiciones no pueden ser dirigidas. También otro tipo de posición, por ejemplo, que puede inducir al error es las posiciones en forma negativa. Como le dije, no pueden realizar posiciones en forma negativa. No pueden decir, diga cómo no es verdad que usted trabajó para la empresa Minbi, por ejemplo. No puede ser dirigida en forma negativa.
porque eso induce al error. Por eso dice que tiene que ser en forma clara y sencilla y que no debe ser o que no debe prestarse a la doble interpretación. El 3 dice simples, a no contener más de un hecho, que es lo que recién les dije, aunque no se tomará literalmente. Pueden existir posiciones que contengan más de un hecho y cabe admitirla cuando están estrechamente vinculadas entre sí. Cuando se refiere a estrechamente vinculadas entre sí, por ejemplo, diga cómo es verdad diga cómo es verdad el absolvente que usted era trabajador de la empresa y recibía órdenes de fulano de tal. Cuando vinculados entre sí, quiere decir que cuando se refirió que trabajaba en esa empresa y el dueño de la empresa, el gerente de la empresa al que daba órdenes, es el que le impartía las órdenes. En ese caso, por ejemplo, las dos posiciones están vinculadas entre sí, ¿verdad? Pero este tipo de situaciones es muy difícil de que se lleve a cabo. O sea, generalmente nunca existe una posición de que demasiado esté vinculada, o sea, porque sí o sí se puede inducir al error. Entonces, ustedes como parte dentro de un juicio pueden pedir al juez que reformule esa pregunta, porque es demasiado, eh, es demasiado difícil de que un hecho esté estrechamente vinculado. Entonces, cuando existen ya dos preguntas dentro de una posición, siempre es mejor solicitar al juez que la otra parte reformule la pregunta o que no sea dirigida, en el caso de que no quiera reformular, porque siempre se puede llevar a la confusión. Ustedes este punto número 3 tienen que tener en cuenta de que, o sea, yo recomiendo siempre que una posición nomás debe ser dirigida. Por más de que esté estrechamente vinculado al trabajador, generalmente al trabajador lo que le confunde este tipo de pregunta cuando existen dos posiciones en una. Entonces, siempre es mejor nomás no realizar este tipo de posiciones. El 4 puede referirse a un hecho personal del confesante o al conocimiento que éste tenga del mismo, pero en cualquier caso solo puede versar sobre hechos contradictorios. Claro, por ejemplo, si es dirigida una posición que no, sobre un hecho que no es controvertido, es absurdo, o sea, es algo que no tiene por qué preguntarse. Por ejemplo, si no es un hecho controvertido que el trabajador era un empleado, o sea, que ya se aceptó la relación laboral con la parte demandada. Y si le vuelve a preguntar, diga cómo es verdad que usted trabajaba para la empresa en Minbi. O sea, si no existe controversia, ya no hace falta realizar este tipo de posiciones. Y también que debe versar sobre los hechos que están que están descritos, manifestados en el escrito de inicio y de contestación de la demanda. Bueno, ¿están entendiendo todo hasta ahí? ¿No tienen alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? Bueno, voy a continuar. Personas obligadas a absolver posiciones. Los sujetos que pueden ser obligados a absolver posiciones son cualquiera de las partes, el actor o demandado. También el administrador, el gerente, encargado o persona que desempeña funciones directivas,
a nombre del principal, del empleador. ¿Cuáles son cuando los hechos motivadores del conflicto sean propios de ellos? Esto está en el 148. ¿Por qué se dice que las partes de un juicio o los sujetos, ¿verdad? O sea, mejor decir, los sujetos son las partes del juicio? ¿Por qué se dice que son obligados a absolver posiciones? ¿Por qué? Porque si la persona que es citada a absolver posiciones, ya sea la parte actora o la parte demandada, se le cita para absolver posiciones bajo apercibimiento de que si no se presentare con causa justificada, se tendrá que hacer efectivo el apercibimiento. ¿Qué tipo de apercibimiento? De que todo lo que está inserto en el pliego de posiciones se tendrá como cierto, o sea, se tendrá por afirmadas. Entonces, por eso se dice, o por eso se denomina, se llama, que son obligados, porque si no se presenta, se tiene por cierto todo. Entonces, esa es la sanción que la ley impone en caso de incomparecencia injustificada. 2. Los representantes del incapaz por los hechos en que hayan intervenido personalmente. Por ejemplo, los padres, el tutor y el curador. Ellos también son obligados, están obligados a presentarse. Los padres en representación de los hijos menores y el tutor o el curador, ¿verdad? Dependiendo del caso. Luego, los apoderados por los hechos realizados en nombre de sus mandantes, estando vigente el mandato, y por los hechos anteriores cuando estuvieran sus mandantes fuera del lugar en que se sigue el juicio, siempre que el apoderado tenga facultades para ello y la otra parte lo consienta. Bueno, ¿qué quiere decir los apoderados y por los hechos realizados en nombre de sus mandantes? Generalmente, esto es más para el caso de cuando es demandado una empresa, una persona jurídica. La persona jurídica está representada, ¿verdad? Ya sea por el gerente, por el administrador. Entonces, en ese caso, cuando se trata de persona jurídica, entonces se presenta los apoderados, ¿verdad? O el gerente o quien esté a cargo según la constitución de la persona jurídica. También dice que se pueden presentar estas personas, estos representantes o apoderados, por hechos anteriores cuando estuvieran sus mandantes fuera del lugar en que se sigue el juicio. Puede ocurrir también el caso de que cuando ocurrió el despido o cuando existió la demanda, estaban a cargo o estaba como apoderado de la empresa otra persona, y que actualmente ya no esté como apoderado de esa empresa al momento de llevarse a cabo la audiencia. Entonces, por más de que esa persona ya no forme parte de esa persona jurídica o de esa empresa que es demandada, igual está obligado a presentarse. ¿Por qué? Porque ese apoderado estuvo presente y tuvo conocimiento directo de los hechos al momento en que el trabajador realizó la demanda. Entonces, por eso también está obligado, por más de que ya no forme parte de la empresa demandada. Luego, los representantes legales de las personas jurídicas, sociedades o entidades colectivas que tuvieran facultad para obligarla, si se tratara de personas ideales. Además de los representantes legales, podrán absolver posiciones subdirectores, gerentes con mandato suficiente.
La elección del absolvente corresponde a la persona de existencia ideal, salvo que la parte contraria invoque concretas y atendibles que justifiquen, contraria invoque razones concretas y atendibles que justifiquen la citación de una persona determinada. Cuando se presenta a absolver posiciones, los representantes legales de una persona jurídica, sea quien fuese, o sea, sea director, gerente, la persona que se presenta en representación de una persona jurídica al momento de absolver posiciones se tiene que presentar con un poder especial que le habilite a absolver posiciones en representación de la persona jurídica. Ese es todo un tema porque generalmente cuando se inicia un juicio, cuando se realiza una demanda contra una persona jurídica, las personas jurídicas, ¿verdad? Obviamente al contestar la demanda, se contesta un representante legal, ¿verdad? A través de un poder general. En el poder general, en ese poder general, cuando se contesta la demanda, están establecidos todas las facultades, ¿verdad? Todas las facultades que la empresa jurídica demandada le otorga a su representante o a su apoderado en ese poder, que es contestar demandas. Generalmente mencionan muchísimos actos que puede realizar. Contestar demanda, asistir en la audiencia, presentar incidentes, interponer excepciones, muchísimas cuestiones. Y dentro de eso dice absolver posiciones. Entonces, se presentan los abogados, los representantes de la persona jurídica a absolver posiciones con ese poder general. Y ahí es todo un tema con los juzgados. ¿Por qué? Porque muchas veces los jueces, hay varios criterios con eso, que los jueces dicen que ese poder general no le habilita al representante de la persona jurídica a absolver posiciones. ¿Por qué? Porque es un poder general que independientemente de ese poder general, tiene que tener un poder especial para absolver posiciones. Entonces, tienen que tener en cuenta cuando se realiza este tipo de audiencias y para evitar cualquier tipo de frustración de la audiencia. Entonces, mejor, como el código dice poder especial, tienen que presentarse con un poder especial para absolver posiciones. Bueno. Luego dice formas de contestación. El absolvente deberá responder por sí mismo de palabra. La respuesta del absolvente tiene que ser terminante, reconociendo o negando el hecho, afirmando la posición, por sí o por no. O sea, si es cierto, no es cierto. No tiene que decir nada más, independientemente de si quiere aclarar en el caso de que no hayan entendido bien las posiciones. Si el citado se negara a responder, dice, atiendan acá, o lo hiciere de manera evasiva, el juez formulará nuevamente la posición bajo percibimiento de tenerlo por confeso. Y si aún así el absolvente se niega a declarar o lo hace en forma evasiva, se hará efectivo el apercibimiento en la sentencia. Entonces, en el momento que se está diligenciando la prueba de confesión o posición o absolución de posiciones, cuando es dirigida
cuando se le dirige la posición, sí o sí tiene que responder. Sí o sí tiene que responder, o si es cierto o no es cierto. Porque si no responde, o sea, evade la pregunta, entonces también se le va a hacer efectivo el apercibimiento. Es decir, que se le va a tener por confeso cuando contesta en forma evasiva o se niega a responder. Dada la respuesta, podrá el absolvente agregar las explicaciones que estime necesaria, pero limitadas a aclarar o fijar el alcance de su contestación, ¿verdad? Que es lo que ya le había dicho hace rato, de que en el caso de que el absolvente no entendió bien, pero ya respondió, sí es cierto, dijo. Y cuando dijo todo sí es cierto, se quedó en la duda de que no sabía, no sabe si respondió bien o respondió mal. Porque este tipo de, de pruebas asustan mucho a las partes. ¿Por qué? Porque cuando se inicia un juicio, eh, una audiencia, perdón, de confesión en juicio, te lee, ¿verdad? El, te lee un formato, ¿verdad? Cuando se realiza una audiencia y el dactilógrafo, porque generalmente el dactilógrafo es el que toma la audiencia y el que transcribe y te pregunta, diga cómo es verdad, que si vas a prestar el juramento, decir la verdad, bajo percibimiento de que si mentís, eh, o sea, te dice miles de cosas, entonces a las partes le asusta. Y hay veces que en un momento de nervio, te equivocas y decís, sí es cierto. Y cuando decís todo sí es cierto, te diste cuenta que tenía que decir no es cierto. Pero generalmente, en las posiciones como son afirmativas, siempre no es cierto, no es cierto. O sea, siempre las preguntas que son, cuando hagan este tipo de audiencias se van a dar cuenta que todas las preguntas, todas las respuestas, todas las posiciones que son dirigidas a las partes, siempre la respuesta es no es cierto. Entonces, en el caso de que si es que se dieron cuenta de que dijeron mal porque te puede ganar el nervio, entonces pueden aclarar. Pero siempre tiene que ser conciso también la aclaración. O sea, no dar ahí una explicación que no viene al caso con las preguntas, con las posiciones. Bueno, el absolvente puede negarse a responder cuando la posición se refiere a hechos que no le sean personales o sobre el que no tenga conocimiento. En este caso, sí, el absolvente puede negarse a responder porque, como les dije hace rato, todas las posiciones que son dirigidas deben ser dirigidas sobre hechos controvertidos y sobre hechos que tienen que hayan sido manifestadas en el escrito de inicio o de contestación. Entonces, si se dan cuenta de que los hechos, o sea, la posición es dirigida sobre hechos que no tienen que ver con el juicio, entonces el, el trabajador o el demandado puede negarse a responder, solo en ese caso. Bueno. Citación del absolvente. ¿Cómo debe ser citado el absolvente a la audiencia? Debe ser citado por cédula en su domicilio real, por lo menos con 2 días de anticipación, si actúa por medio de mandatario. También podrá hacerlo personalmente en autos, en todos los casos bajo percibimiento de que si no comparece sin justa causa será tenido por confeso. Es decir, el juez tendrá
por contestada en sentido afirmativo las preguntas contenidas en el pliego de posiciones sobre los hechos expuestos en la demanda o contestación, salvo prueba en contrario. Bueno, entonces, el absolvente debe ser citado sí o sí por cédula en su domicilio real, con 2 días de anticipación. Profe, permiso, buenas tardes. Sí, ¿A qué se buenas tardes. referiría, a qué se referiría personalmente en autos? También podrá hacerlo personalmente en autos. Hay muchas veces que, por ejemplo, el trabajador o una de las partes denuncia el domicilio real en su domicilio real y al momento de notificarle no encuentran la dirección de que se denunció. Entonces se le cita, se le intima al abogado para que presente croquis. Y si no presenta croquis dentro del plazo que el juez le indica, eh, se le tiene como que su domicilio es en el juzgado. Entonces, se igual paga la notificación y se pega por el juzgado de que fue notificado, ¿verdad? Pero generalmente eso hoy en día ya no ocurre en Asunción, por ejemplo, porque ahora ya es todo electrónico. En los juzgados de paz y en partes de los juzgados del interior y central sí todavía puede ocurrir esto, pero a eso se refiere. Dale, gracias. Bueno, presentación del pliego de posiciones. El pliego de posiciones es el escrito con afirmaciones de hechos, redactado por el ponente. El pliego deberá ser entregado en secretaría cuanto menos 1 hora antes de la hora fijada para la audiencia. No haciéndolo, entonces se lo tendrá por desistido de la prueba. El pliego puede presentarse en sobre cerrado y en tal caso solo se procede su apertura en el acto de la audiencia. Eso creo que ya les dije, ¿verdad? Cuando ofrecen este tipo de pruebas, dice el código de que 1 hora antes, cuanto menos, se puede presentar. Pero eso no significa de que no pueden presentar un día antes o 2 días antes. O sea, ustedes pueden presentar los días. Si mañana la audiencia ya pueden presentar hoy, o sea, 2 días antes, 3 días antes, pero la regla es que lo mínimo es 1 hora antes. Si no presentan 1 hora antes, la otra parte puede solicitar el desistimiento de esa prueba y ya se quedan sin diligenciar esa prueba. O sea, ya no van a tener oportunidad para poder diligenciar esa prueba. Y también que se puede presentar en sobre cerrado. Generalmente, siempre el pliego de posiciones se presenta en sobre cerrado. Porque si no, si presentaba en sobre ya, o sea, en un escrito, obviamente la contraparte va a percatarse ya de las posiciones que le van a ser dirigidas. Entonces, por eso es en sobre cerrado. Profe, ¿y estas absoluciones siempre, o sea, son de carácter obligatorio? ¿Su presentación es de carácter obligatorio? ¿O se puede solicitar nomás para que sea diligenciada esa prueba? No, la absolución de posiciones es una prueba, ¿verdad? Es una de las pruebas eh, dentro del juicio que, o sea, como parte vos podés ofrecer este tipo de pruebas. O sea, si no querés, o sea, no es obligatorio. Eso ya depende de cada una de las partes. Si a vos como abogado, como parte del juicio, te parece que este tipo de prueba te va a ayudar con el hecho controvertido, diligencia. Pero si
si para vos esta prueba, por ejemplo, es una prueba que no es conducente para vos, no es obligatorio. Esto es algo que las partes, independientemente si como abogado pensás que te va a ayudar, ofrece. Y si no pasa nada. No es algo que es obligatorio. Desarrollo de la audiencia, advertencias y sanciones. Apertura del acto. Las partes no están obligadas a esperar en caso de que una de ellas no concurra a la hora fijada. Esto también es muy importante. Si la audiencia de absolución de posiciones está fijado para las 8:30, para las 8:30 tienen que estar. Si una de las partes, o sea, si la parte que tiene que absolver posiciones no está en ese momento, ya la otra parte puede pedir que se tenga por confeso, es decir, de que se tenga por afirmada todo lo que está inserto en el pliego de posiciones. Entonces, las personas no están obligadas a esperar en caso de que una de ellas no concurra a la hora fijada, transcurrida la hora fijada para el inicio, sin la comparecencia al citado para absolver y no existiendo justificación. Siempre que no exista justificación, obviamente, pero la justificación de la ausencia también tiene que ser antes de la audiencia. Antes de la audiencia. No puede ser si la audiencia a las 8:30 y el abogado del que tenía que absolver posiciones viene a las 8:32 a presentar justificativo médico. No, ya no puede. O sea, ahí tienen que pedir inmediatamente que se tenga por confeso todo lo que está inserto en el pliego de posiciones. Presencia del ponente. La presencia del ponente en la audiencia es facultativa. Si deposita el pliego de posiciones en secretaría y se agrega al expediente, con la anticipación debida, la audiencia puede celebrarse. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si en la parte que solicitó esta prueba, que vamos a suponer que la parte empleadora ofreció diligenciar esta prueba, la absolución de posiciones. Se presenta el pliego una hora antes. Fue notificado a la parte trabajadora con 2 días de anticipación en su domicilio real, tal como dice el código. Entonces ahí no existe ningún impedimento para que la audiencia se pueda llevar a cabo, independientemente de que la parte quien ofreció para que se diligencie esa prueba esté o no presente. La persona que sí o sí tiene que estar presente es la que va a absolver posiciones. ¿Me entendieron esa parte? Sí, doctora. Ok. Recepción de las posiciones por el juez. Las audiencias de posiciones deben ser tomadas personalmente por el juez bajo sanción de nulidad, mediación. Promesa de decir la verdad. Abierto el acto, el juez procederá a recibir del absolvente la promesa de decir la verdad. Total, en artículo 18, primera parte de la Constitución Nacional. Facultad del juez. Independientemente de las facultades instructorias que la ley le acuerda al juez, esta podrá modificar de oficio y sin recurso alguno el orden y los términos de las posiciones propuestas por las partes sin alterar su sentido. O sea que el juez, está una facultad que el juez tiene, ¿verdad? Que le otorga la ley, de que el juez puede modificar de oficio, o sea, sin que ninguna de las partes le solicita al juez que modifique. El juez de oficio puede realizarlo siempre y cuando no altere el sentido de la posición. Sanciones. Respecto a las posiciones formuladas por el ponente, en caso de que el absolvente se niegue a declarar, el juez lo apercibirá en el acto
y le va a tener por confeso cuando se niega a declarar. Si brindase respuesta evasiva también, el juez lo percibirá de tenerlo por confeso. Por ejemplo, una respuesta evasiva podría ser si le pregunta, diga el absolvente, diga cómo es verdad el absolvente que usted fue despedido injustificadamente. No sé por qué esa pregunta no me viene. Entonces, si él le dice, el ponente le dice, no sé. Esto, por ejemplo, esa es una forma evasiva de responder. No sé. ¿Por qué? Porque si es cierto, no es cierto. Así de claro y contundente tiene que ser. Si es cierto, no es cierto. No puede ser no sé. No me acuerdo. Eso es una forma evasiva. Entonces, si de esa forma responde el ponente, entonces se le va a tener también por confeso. Y si se niega a declararse, si se calla y no dice nada, también. Respecto a las interrogaciones formuladas por el juez, si las partes fueran interrogadas por el juez sobre hechos personales y estos aducen ignorancia, contestaran en forma evasiva o se negaren a contestar, podrá el juez estimar esa actitud como una presunción a favor de los hechos alegados por la contraparte. En cuanto se relacione con el contenido de la pregunta, en la oportunidad de dictar sentencia, haciendo efectivo el apercibimiento decretado oportunamente. Bueno, todas estas sanciones que son para el ponente, en el momento de la audiencia... Perdón, profe, para la absolvente sería. Para la absolvente, sí, perdón, yo dije para el ponente, ¿verdad? Sí, para la absolvente, para la persona que tiene que responder, ¿verdad? Entonces, todas estas sanciones son para el absolvente. Entonces, en el momento de la audiencia, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Se va a cerrar el acta de la audiencia y se va a tener presente, el apercibimiento. O sea, no es que en ese momento ya se hace efectivo el apercibimiento. Recién cuando se dicte sentencia definitiva, recién se va a hacer efectivo. Por eso dice en la sentencia, haciendo efectivo el apercibimiento decretado en la oportunidad de dictar sentencia. O sea, recién cuando se dicta sentencia se hace efectivo este apercibimiento. En el momento de la audiencia se tiene presente el apercibimiento. Y hay veces que al dactilógrafo, al actuario o al juez, ¿verdad? Si es que está presente en la audiencia, se le escapa mencionar que se tenga presente. Entonces es muy importante que ustedes, cuando van a firmar el acta de una audiencia, lean bien si está, por ejemplo, si es una audiencia de posición en la cual se va a hacer efectivo un apercibimiento, tiene que estar bien mencionado eso, de que se tenga efectivo el apercibimiento establecido en el artículo 153 o 151. Ven bien y si no está, le piden que la agreguen y ahí firman. Porque hay veces que quiere pasar eso, ¿verdad? Y leen más rápido y firman para evitar cualquier cosa posterior al momento de dictar sentencia. Presentación del pliego de posiciones. El pliego de posiciones es el escrito con afirmaciones de hechos redactado por el ponente. El pliego deberá ser entregado en secretaría cuanto menos una hora antes. Creo que esto ya leí. Bueno, igual me voy a leer. Una hora antes de la hora fijada para la audiencia. No haciéndolo, entonces se lo tendrá por existir a la prueba. Retrocedí acá un chiqui, perdón. Sanciones. Acá. Este es. Oportunidad para proponer diligencia. La absolución de posiciones con excepción de la instrumental, ¿verdad? Porque dice con excepción de la instrumental.
porque la instrumental ya se presenta al momento del inicio de la demanda o con la contestación de la demanda. No existe otra oportunidad para poder ofrecer la instrumental, salvo que sea hechos nuevos. Bueno, la solución de posiciones con excepción de la instrumental solo podrá ser propuesta u ofrecida por las partes en la audiencia de ofrecimiento y recepción de pruebas. Ese es el momento oportuno para poder ofrecer la absolución de posiciones. En el momento de ofrecimiento y recepción de pruebas. Si en ese momento ustedes no ofrecen, después ya no van a poder ofrecer más y se van a quedar sin diligenciar esta prueba. En realidad, en la etapa en la audiencia de ofrecimiento y recepción de prueba lo es el momento o la oportunidad para ofrecer todas las pruebas, salvo la instrumental. Y deberá diligenciarse dentro del plazo de 20 días. ¿Por qué dentro de 20 días? Porque en el juicio ordinario laboral el plazo de pruebas es de 20 días. Término ordinario de pruebas. Las partes podrán usar este medio probatorio una sola vez en cada instancia. La confesión ficta. Requisitos. La confesión ficta puede darse por dos circunstancias. Por no comparecer el absolvente notificado en tiempo y forma sin causa a la audiencia fijada. O sea, si es notificado en tiempo y forma y no se presentó y no justificó, entonces se realiza la confesión ficta. Y por haberse negado a responder o respondiere de manera evasiva las posiciones formuladas por la parte contraria. Entonces, en estos dos casos se puede realizar la confesión ficta. Y estos son los requisitos. Requisitos en el primer supuesto, dicen. Que la citación se haya realizado bajo apercibimiento. Por eso también es un punto muy importante y que tienen que atender cuando ustedes, en el momento del ofrecimiento y recepción de pruebas, cuando ustedes ofrecen sus pruebas, porque no es la única prueba, la confesión o la absolución de posiciones no es la única prueba que se realiza bajo percibimiento. También está el reconocimiento de firma, el emplazamiento de los libros laborales, todo ese tipo de pruebas se realiza bajo apercibimiento. Entonces, cuando ustedes ofrecen sus pruebas, el momento del ofrecimiento, está la audiencia de conciliación. Si no se lleva a cabo, luego ya pasa a la siguiente etapa, que es el ofrecimiento y recepción de las pruebas. Entonces, en ese momento, si ustedes ofrecen, por ejemplo, la absolución de posiciones o confesión, ¿verdad? En juicio, tienen que realizarlo, o sea, tienen que solicitarlo, mejor dicho, bajo apercibimiento. Si no se acuerdan del artículo, de repente, la absolución, el ofrecimiento de prueba, recepción de pruebas, muchas veces, o sea, también se hace por escrito o pueden hacerlo en forma oral. Entonces, si lo hacen en forma oral, podrían olvidarse del artículo para confesión ficta y no se acuerdan del artículo. O sea, no hace falta mencionar el artículo 154, 148. Si no se acuerdan, porque el juez conoce derecho, ya es suficiente con que ustedes digan bajo apercibimiento de ley. O sea, con eso ya salvan ustedes, porque si piden nomás, ofrecen nomás absolución de posiciones, entonces, como no pidieron bajo apercibimiento de ley, cuando se le notifica a la otra parte, se le podría notificar sin apercibimiento. Entonces, si no está ese bajo apercibimiento, si le notifican y no está bajo apercibimiento, entonces van a poder hacer efectivo el apercibimiento. ¿Me explico? Entonces, eso es uno de los requisitos y tienen que tener en cuenta. Todas las pruebas que ustedes ofrecen tienen que ser bajo apercibimiento, porque luego la admisión, el AI de admisión de pruebas va a salir así mismo como ustedes ofrecieron. Y si fue sin apercibimiento, después van a tener problemas al momento de notificar,
Entonces, tienen que tener en cuenta eso. Es muy importante este punto. Bajo apercibimiento. Como les dije, les vuelvo a recalcar, si en ese momento no se acuerdan del artículo, dicen nomás, mencionan nomás bajo apercibimiento de ley. Bueno, 2, que se haya notificado al absolvente por cero o personalmente en el domicilio real o procesal, según sea el caso. Como mínimo con 2 días de anticipación al fijado para la audiencia. Bueno, ¿por qué dice domicilio real o procesal? Domicilio real se trata del trabajador de la persona física y puede ser que se le notifique a una persona jurídica. Y si cuando se le notifica a una persona jurídica, se le notifica al abogado, y el abogado, ¿qué hace el abogado? Se le notifica en el domicilio procesal. ¿Por qué? Porque es en representación de la persona jurídica. Entonces, por eso dice domicilio real o procesal según sea el caso, independientemente si es persona física o persona jurídica. 3, que se haya agregado al expediente el pliego de posiciones, por lo menos 1 hora antes de la audiencia. Sí o sí, tienen que tener en cuenta eso. 1 hora antes. Y como le dije, pueden presentar también 1 día antes, 2 días antes, pero lo mínimo es 1 hora antes. Si a las 8:30 la audiencia, a las 7:30 tiene que estar ya agregado al expediente el pliego. O sea, tienen que tener el cargo de 7:30. 7:31 ya es extemporáneo. 4, que no comparezca el absolvente a la audiencia sin justificación. O sea, que tiene que estar justificada su ausencia. Y por supuesto que sea realizada la audiencia labrándose acta, agregando el pliego leído y la parte que solicita hacer efectivo el apercibimiento decretado para tenerlo por confeso al ausente. Porque hay muchas veces que las partes piensan de que porque llegó la hora y no se presentó la parte que tenía que absolver posiciones, el juzgado de oficio va a hacer no. Tiene que ser a petición de parte, hay que labrar un acta y hay que firmar, o sea, la parte que pide que se tenga por confeso a la otra parte tiene que estar presente, tiene que pedir y tiene que firmar el acta. O sea, no es que están ahí, llegó la hora, no llegó el absolvente, se va a hacer efectivo. No, no es así. Se tienen que quedar ahí, solicitar y firmar el acta. Una breve pregunta, Sí. que, volviendo un poco a lo inicial. No tiene mucho que ver con la absolución, pero creo que va al caso. No sé si llegaste a verla otra vez. Hubo un caso de este muchacho que se fue, lo notificó a una persona y este salió y le agredió. Brevemente, ¿qué pasa si la persona no te recibe, por así decirte, tu notificación? Y No mira, te firma. sí, en el caso de que no te quiera recibir y el UJIER, porque el UJIER notificador, ¿verdad?, que es el encargado de realizar ese tipo de diligencia, el código te habilita a que en el caso de que si llegaste al lugar y te encontrás de que efectivamente es el domicilio denunciado en autos, se le puede firmar, puede realizar un acta de que la persona se encuentra en el domicilio, que es la persona para quien es la notificación, pero de que se niega a recibir. Y se le hace firmar a 2 testigos de lo que está ocurriendo y firma. Con esa, si es que 2 testigos firman y avalan lo que el UJIER dice, de que la persona para quien era la cédula se negó a recibir, con eso ya es válido. O sea, de esa forma, por ejemplo, se puede validar esa notificación. O sea, es una de las formas. Con 2 testigos que tuvieron conocimiento de lo que ocurrió. Profe, ¿y si no tiene esos 2 testigos que puedan avalar de la existencia de esa persona que vive en el lugar?
Sí, y tiene que perdón, el ujier va a hacer su informe de que se negó, obviamente va a devolver la cédula y va a tener que volver a notificar de repente la otra parte. Una vez un caso parecido, ¿verdad? De que el ujier, porque hay veces que las personas no quieren involucrarse en ese tipo de problemas y no quieren firmar como testigos, ¿verdad? Entonces, la otra parte, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo? Le tuvo que contratar a un escribano público para hacer que se constituya en el lugar. ¿Y qué es lo que hizo el escribano? Hizo una escritura pública de que daba fe de que efectivamente no querían recibir. O sea, eso, por ejemplo, podría ser una solución, ¿verdad? Solamente que es algo un poco costoso, ¿verdad? Independientemente, pues, si es la parte trabajadora, por ejemplo, va a ser muy difícil, ¿verdad? De realizar ese tipo de, de acto, ¿verdad? Pero esa también podría ser una solución. Sí, no, no, ahí no se puede utilizar, por ejemplo, lo que hablamos anteriormente, que es la notificación en autos. Tipo, si no quiere recibir personalmente su casa, que puede ser que También, notifique también, en claro. el- Sí, la otra parte también puede realizar un escrito formulando manifestación sobre lo que ocurre y le intima al abogado, ¿verdad? En todo caso, para que se presente a retirar la cédula. O sea, hay muchas cuestiones, o sea, muchas sugerencias, o sea, muchas cosas se puede realizar para que la cédula, pues lo que tiene que. ¿Cuál es el fin de una cédula? Que cumpla su cometido. ¿Qué cometido? De que la parte a quien se le llegue, a quien es dirigida la notificación, tenga conocimiento del acto. Entonces, también, sí o sí, las partes son patrocinados o representantes, era por abogado. Entonces, en este caso también se podría, lo que dijiste, eh, intimarle al abogado a que reciba la cédula, él en todo caso, o solicitarle al juez de que la persona se niega a recibir y que retire del juzgado la cédula. Y se le notifica también al abogado en su domicilio procesal. O sea, varias cuestiones se puede realizar para que esa notificación cumpla su cometido. Eso también es una de las cosas que puede realizarse. Ok, gracias. Bueno, luego, bueno, fuerza probatoria de la confesión. La fuerza probatoria de la confesión debe ser apreciada por el juez al momento de dictar la sentencia, pues allí es donde se examina el mérito de las pruebas. El principio rige tanto para la confesión prestada en los incidentes como la prestada en el juicio principal, sea que se haya hecho espontáneamente como el allanamiento a la demanda o que se hubiera obtenido mediante la absolución de posición de confesión ficta. Debe ser declarada en la parte resolutiva de la sentencia, haciéndose efectivo previamente el apercibimiento decretado. La norma legal agrega que el juez debe tener en cuenta las reglas relativas a sus elementos, que están dadas por la capacidad, el objeto y la voluntad del confesante. La confesión del incapaz no tendrá eficacia, carecerá de validez la confesión prohibida por ley o cuando fuese evidente que no hubo el propósito de confesar un hecho, o la confesión pudiera ser revocada por error o violencia. Al iniciar la clase ya le hablé de la fuerza probatoria que hoy en día se tiene sobre este tipo de prueba.
de que la confesión, si la única prueba que tienen, por ejemplo, es la confesión, ya no es más, no es una prueba conducente para que una de las partes pueda demostrar los hechos alegados por su parte. Sí o sí a este tipo de prueba se le tiene que sumar otras pruebas que cotejen, ¿verdad? O que avalen o que sustenten esta prueba. Por ejemplo, en la parte actora, ¿verdad? La prueba que sí o sí tienen que diligenciar cuando ustedes están a favor de la parte trabajadora, sí o sí la prueba que tienen que tener, que tienen que diligenciar y que tienen que ofrecer en un juicio laboral es la declaración jurada y el emplazamiento de los libros laborales. Esas dos pruebas es la prueba más importante de la parte trabajadora. Después se van a acordar de mí porque ahora cuando tengan sus casos. O sea, esas dos pruebas son las pruebas más importantes. ¿Por qué? Porque de ahí parte la base de la presunción. Y desde el momento de que se diligencian esas dos pruebas, que la parte trabajadora diligencia esas dos pruebas, entra a regir el principio pro operario, que en caso de duda, a favor del trabajador. O sea, si esas dos pruebas no se diligencia, la presunción no puede no puede nacer, por decirlo así, para que me entiendan, para hacer de forma más clara. Entonces, cuando tengan un juicio laboral y están por la parte trabajadora, la absolución de posiciones y la declaración jurada sí o sí es una prueba que tienen que ofrecer y tienen que diligenciar. Entonces, eso más con las demás pruebas ya va a ser, vamos a decirle, el caso ganado, porque siempre el trabajador es el más favorable dentro de un juicio laboral, pero dependiendo de las pruebas que diligencian. Bueno, este da modo de comentario lo de la absolución, lo de la declaración jurada y la del emplazamiento, ¿verdad? Después vamos a entrar más en eso, en ese tipo de pruebas. O no sé si ya dieron ya eso con la doctora Sandra. Bueno. Bueno, acá terminamos la lección 14. Bueno, ¿qué les parece si damos un pequeño receso de 15 minutos y luego Sí, continuamos con la siguiente lección? ¿Les dale, parece? doctora, no hay ningún Dale, problema. perfecto. Nos vemos entonces dentro de 15 minutos. Dale, doc. Dale, dale.